Hola a todos y a todas. Mi nombre es Antonieta Moreno y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este congreso porque me dieron la oportunidad, aunque no estoy viviendo en España ahora, de participar en este congreso de modo online. Y bueno, al menos siento que, aunque no esté presente en el espacio físico, al menos puedo formar parte de esta manera y de verdad que estoy muy agradecida. Vamos a la charla. Mi ponencia se titula La epistemología y la ontología como conceptos fundamentales para tratar problemas políticos, un acercamiento a la idea de vidas enmarcadas de Judy Butler. El objetivo de mi charla es mostrar que estos dos conceptos, epistemología y ontología, son conceptos fundamentales y deben serlo para tratar cuestiones políticas. La mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas conforman sus juicios políticos y morales, analizan y debaten sobre problemas de la sociedad a través de la información que reciben de los medios de comunicación, los debates televisivos, las redes sociales, etc. El problema aparece cuando a la hora de conformar un juicio no se detienen a reflexionar qué discurso hegemónico está operando y más allá qué epistemología y qué ontología está constituyendo ese discurso hegemónico. Entonces, si no tienen este momento para reflexionar si lo que están diciendo no son opiniones construidas de un modo individual, sino que son repeticiones de un sentido común, entonces su capacidad crítica se va a ver mermada y por lo tanto, como sociedad, nuestra capacidad de mejora, por supuesto, también se va a ver reducida. Un ejemplo, si estamos debatiendo sobre el aborto, sobre los derechos de los transexuales, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué entendemos por sexualidad. ¿Qué concepto de cuerpo se está manejando? ¿Tenemos un criterio para decir que algunos cuerpos son válidos y otros no? ¿Cómo funciona? Otro ejemplo que me parece perfecto para entender cómo la epistemología operante también genera un discurso social muy fuerte, el ejemplo de Greta Thunberg. Ella aparece en el espacio con determinados conocimientos técnicos, científicos, medioambientales y políticos, pero es descartada, no es aceptada como un sujeto válido de conocimiento en ese espacio. Entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Qué son los criterios que ella no cumple? ¿Edad? ¿Género? Determinadas discapacidades? ¿Qué es lo que tiene Greta Thunberg que nos hace decir cosas del tipo quién se cree ella para venir acá a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, si somos conscientes y queremos decir, vale, sí, considero que estos son los requisitos, ¿no? Tienes que tener una determinada edad, tienes que pertenecer a un determinado género, pues debemos hacernos cargo, pero no podemos lanzar estos determinados comentarios sin hacernos cargo de toda la carga discursiva que hay detrás de eso. Lo que yo voy a hacer ahorita es simplemente definir de un modo muy básico y muy escolar el concepto de epistemología y de ontología y posteriormente el concepto que trabaja Judy Butler de marcos. Entonces vamos a empezar con la epistemología. Es ese ámbito filosófico donde reflexionamos sobre el conocimiento humano, sus límites, sus fundamentos, los métodos para acercarnos a él. Y nos podemos hacer preguntas del tipo, ¿existe algo así como la verdad? ¿En qué consiste? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo diferenciar conocimientos verdaderos y creencias? ¿Qué quiere decir este verdadero como adjetivo? ¿Cuáles son las capacidades del sujeto de conocimiento? ¿Conocemos a través de la razón o de los sentidos? Y un sinfín de interrogantes. La ontología, a su vez, se cuestiona acerca del ser de las cosas en general y se mueve en el plano de los entes. Sus preguntas siempre están relacionadas con el espacio y el tiempo. Entonces, nos preguntamos qué es el ser, por qué hay algo y no la nada, cuál es la diferencia entre ser y estar, cómo aparecen los cuerpos en el ámbito de lo existente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y esto es fundamental, la ontología y la epistemología no son solo campos de estudio de la filosofía, son ámbitos que conforman constantemente y de un modo inevitable nuestro modo de percibir y entender las cosas. Un ejemplo de cómo una autora ha sido capaz de tener estos dos conceptos siempre presentes a la hora de tratar cuestiones políticas es Judy Butler. Y el marco teórico que va a estar soportando mi ponencia va a ser Marcos de Guerra, Vidas Lloradas del 2009. La idea de marco, que es uno de los conceptos que más vamos a estar trabajando en la ponencia de Judy Butler, en inglés, frame y being frame tiene determinadas connotaciones con la idea de una acusación falsa. Lo que ella nos quiere decir es que todas nuestras percepciones y reflexiones y juicios se encuentran dentro de un determinado espacio-tiempo con determinadas relaciones de poder y marcos de conocimiento que nos va a hacer manejar conceptos como libertad, cultura, conocimiento, sexualidad, modernidad, democracia de un modo u otro. Hay una ontología y una epistemología que va a definir estos conceptos, que va a responder a las preguntas que hicimos anteriormente y va a instaurar estas respuestas de un modo hegemónico. Bueno, con estos tres conceptos más o menos claros, el concepto de epistemología, ontología y marco,
Ahora pasaré a analizar dos problemas sociopolíticos y vamos a intentar ver de qué manera, si usamos estos conceptos, podemos hacer un análisis más fino. El primer problema va a ser el terrorismo y el papel de las pasiones en políticas. Y vamos a comenzar haciendo un enfoque epistemológico del mismo. Bueno, como saben, los atentados terroristas en Occidente y en países occidentalizados han sido bastante comunes. Pero en las últimas décadas, en la última década, con la aparición del ISIS y de otros agentes considerablemente poderosos desde un punto de vista político, estos han aumentado considerablemente. Países como Canadá, Australia, Inglaterra, Francia, España, Alemania han sido víctimas de estos ataques terroristas, y luego también nos encontramos con que en otras partes del mundo siguen habiendo problemas con guerrillas, grupos revolucionarios, o como fue el caso de Nueva Zelanda y de Alemania recientemente, los ataques a las mezquitas por parte de grupos de extrema derecha. Las poblaciones víctimas de estos ataques han sufrido los hechos, han llorado las vidas de las víctimas, han estado día a día siguiendo el desarrollo de los sucesos, conocen muchos de ellos el nombre de algunas de las víctimas, saben cuál fue la trayectoria que hizo que el terrorista se convirtiera en tal, cómo llegó a hacer lo que hizo. O sea, forman parte, lo viven, son historias que las viven como propias. Y lo que es más importante, se sienten amenazados e indignados, aterrorizados también de que algo así pueda ocurrirles, o, bueno, seamos justos, también formamos parte de ese mundo occidental, ocurrirnos a nosotros. Se empieza a ver ya, ¿no?, la división entre un nosotros y un ellos, que es ha sido una manera común de construir identidades políticas a lo largo de la historia, y en este caso, pues este nosotros occidentalizado se empieza a conformar en oposición frente a ese otros, que es un otros islámico, ajeno y extraño. Lo llamativo de la situación es que mientras que estos atentados terroristas han tenido lugar, los estados que gobiernan a estos países víctimas han estado cometiendo constantemente crímenes y atrocidades que incluso se han llegado a normalizar. Crímenes contra el medio ambiente, contra la educación, la salud, atentados contra los derechos humanos, interferencia exterior, abuso policial y casos de corrupción ya extremadamente llamativos. Entonces es aquí cuando Butler, de la mano de Talal Asad, del antropólogo, se pregunta, y voy a citar: ¿por qué sentimos horror y repulsa moral frente al atentado suicida cuando no siempre sentimos lo mismo frente a la violencia patrocinada por el Estado? También podemos preguntarnos por qué determinados conflictos bélicos los vivimos con mayor intensidad que otros. La tesis de Talal apunta a que en nuestros marcos el poder estatal atraviesa prácticamente todos los espacios. Por ello estamos inclinados a direccionar de un modo más fuerte nuestra indignación hacia aquellas acciones violentas que no provengan del Estado, sean atentados suicidas, como dije, guerrillas, etc. Ahora, esto es lo importante. Si bien todos como ciudadanos y ciudadanas entendemos que el Estado opera dentro de unas instituciones que debe respetar los principios democráticos, tiene una determinada legalidad que cumplir, acuerdos que mantener, y eso le asigna una gran responsabilidad, de un modo paradójico, nuestra crítica casi nunca va dirigida hacia los estados que abusan de su posición para cometer actos violentos. Nos indignamos muchísimo más con acciones de un individuo o de un grupo de individuos aislados, que en la mayor parte de los casos no tienen representación pública, que con una figura como el Estado, que debería ser la primera en ser juzgada ante casos de violencia. Aquí es también cuando se empieza a estar dando este debate actual en política sobre cuál es el papel de las pasiones y de la razón en política. Las posiciones más conservadoras, y por ello no me refiero meramente a posiciones de derecha, plantean que en la política debe regirse por la razón y que es necesario eliminar y mantener a raya las pasiones. Es decir, los sentimientos no tienen cabida en política, tienen que apagarse. Eso con las manifestaciones, cualquier tipo de manifestación popular también, como sea el peronismo en Argentina, o cualquier cosa que suscite fuertemente las pasiones, ya es considerado como algo erróneo y que ese no es el modo de proceder. Entonces, si uno va a elegir un candidato para presidente o un partido político, el análisis que tiene que hacer uno como individuo tiene que ser un análisis absolutamente racional, casi matemático, y esa es la manera en la que todo el espacio político público debe constituirse. Sin embargo, lo que nos encontramos es que las pasiones, los afectos y los sentimientos sí tienen un papel fundamental, y que hay además una regulación contundente de ellos. Entonces, el control no busca, como se plantea, eliminar las pasiones.
lo que busca es suscitar aquellas que sean correctas dentro del marco normativo operante. Por esto, desde nuestros marcos hegemónicos, es necesario que el poder estatal sea capaz de suscitar indignación frente a determinadas acciones y aclamación frente a otras para que se puedan realizar determinadas políticas, principalmente políticas exteriores, sin deslegitimarse. Es decir, si estamos atacando a determinados países es porque hay un ellos que amenaza nuestra forma de vida y eso justifica todos estos actos violentos que provienen del Estado. Lo curioso es que, digamos que este control tácito y sutil de las emociones es efectivo justamente cuando el discurso se plantea desde un punto de vista racionalista y neopositivista, donde los problemas políticos, sociales y económicos se deben entender como objetos fijos, homogéneos, previsibles, matemáticamente reductibles, coherentes. Estos son los rasgos epistemológicos importantes en política. Ahora, y esto es lo importante, mientras el discurso oficial plantea una postura racional, las redes de saber-poder operan sabiendo que las emociones siempre estarán presentes y que lo importante para ganar terreno en política es saber suscitar los sentimientos correctos en el tiempo y en la medida correctas. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla aquí? Pues por supuesto, los medios de comunicación. Ahí es donde se puede dar una lucha por una regulación más igualitaria de los afectos. Entonces, no es que queramos eliminar esta regulación, porque es imposible, como decimos, las pasiones siempre van a estar ahí. Lo único que se quiere es generar un espacio más igualitario donde se produzcan diversas posturas y se permita el cambio, la diferencia y la mutación. Ahora quiero citar brevemente a Butler, me parece maravilloso lo que dice. Es el plan interpretativo tácito que divide las vidas meritorias y no meritorias funciona fundamentalmente a través de los sentidos, diferenciando los gritos que podemos oír de los que no podemos oír, las visiones que podemos ver de las que no podemos ver, y lo mismo a nivel del tacto e incluso del olfato. La guerra sostiene sus prácticas actuando sobre los sentidos, trabajándolos para poder aprehender el mundo de manera selectiva, anestesiando el afecto como respuesta a ciertas imágenes y sonidos y vivificando las respuestas afectivas a otras personas. Y ahora con esto ya podemos ver cómo se relacionan la epistemología y la ontología. Aquello que se tenga presente desde el punto de vista epistemológico se va a considerar en un plano ontológico. Butler nos habla de que hay un proceso de reconocimiento de vidas, que comienza con la aprehensión. Esto es simplemente una primera acción que es ese registrar, es ese percatarse, es ese percibir, como decimos, sonido, que se produce a través de los sentidos, sonidos, voces, etc. Si somos capaces al menos de aprender algo, entonces ya podemos posteriormente pasar a la reconocibilidad. Que la reconocibilidad, digamos, son ese conjunto de nociones generales, esas características históricas concretas que van a permitir darle al sujeto la capacidad de ser reconocido. Entonces ya al menos sé que todas esas voces, esos sonidos pertenecen a un sujeto determinado. Y por último, y ya este sería el acto político, estamos hablando del reconocimiento, que es aquella práctica en la que se le otorga validez a otra persona. Entonces, en conclusión, aquellas vidas que no seamos capaces de registrar en un plano epistemológico, si no lo podemos ver y no lo podemos escuchar, no va a existir en un plano ontológico. Y ahora vamos a pasar a analizar el enfoque ontológico de este problema, ¿no? Cómo se conforman los sujetos. Bueno, con estas definiciones epistemológicas, ahora podemos empezar a hacer un análisis ontológico del problema. Podemos hacernos preguntas del tipo, qué tipo de sujetos se están considerando en el plano ontológico, hay algunas vidas que merezcan la pena ser lloradas más que otras, cómo se construye ese nosotros y otros al que tanto hemos hecho referencia, etc. Voy a empezar por esta última pregunta y me gustaría destacar que este nosotros y otros se construye en un marco binario cultural, con un discurso esencialista, donde los conceptos de sexualidad y de religión son fundamentales. Entonces se presenta un nosotros laico, con libertad de expresión y libertad sexual, frente a un ellos que está irremediablemente lleno de fanatismo religioso y que usa la sexualidad para oprimir a las mujeres. Entonces, esta trampa argumentativa lo que va a justificar es determinadas acciones violentas si ese ellos amenaza o constituye una amenaza a nuestras formas de vida. El discurso operante que está es un discurso esencialista. Entonces, las culturas se definen como entes fijos e inconmensurables. Ahora bien, y esto también es lo curioso señalar,
porque ¿qué razones tenemos para decir que ese discurso esencialista de hecho no es válido, no es real, no es verdadero? Bueno, existen determinadas intersecciones, es decir, dentro de ellos no todos son iguales. Un musulmán rico y poderoso no va a tener, no va a ser considerado de la misma manera que un musulmán homosexual y pobre. Y lo mismo, por supuesto, dentro de nosotros. Ese nosotros no tan homogéneo como se plantea realmente es falso. Hay determinadas jerarquías y aquí es cuando el feminismo aparece y lo ha señalado claramente. Entonces, ¿qué nos ha dicho el feminismo? El feminismo dice, es mentira. Dentro de nosotros hay determinadas jerarquías, se está construyendo nuevamente un marco binario, masculino-femenino, y lo masculino se está estableciendo siempre como superior frente a lo femenino. Y esta ha sido la razón por la cual se ha expulsado a las mujeres del ámbito público. Porque las mujeres carecen de raciocinio, son inestables esencialmente, no poseen un juicio claro para realizar un voto sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el feminismo justamente lo que ha planteado es una lucha epistemológica por el reconocimiento y una lucha ontológica por aparecer y estar en el espacio público en igualdad de condiciones. Hay un ejemplo, ya lo que quiero, para terminar de poner ejemplos de cómo ese nosotros se está construyendo, es cuando Butler nos habla del proceso de reconocimiento y dice que la primera fase es la aprehensión, donde solamente percibimos y captamos determinados sonidos, visiones, sentimos o olemos algo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, una de las razones también que se ha usado para descartar a las mujeres en política es que tiene una voz muy chillona, ¿no? O sea, cuando hablan molesta, es puro ruido, ¿no? Y, por ejemplo, Margaret Thatcher es un ejemplo perfecto, pero una figura que digamos que cumplía con todos los requisitos establecidos para ser una figura política válida, pero esa voz no era la adecuada. Y efectivamente pasó por todo un proceso de cambio en la voz para que en esa fase de aprehensión su reconocimiento como figura pública sea aún más fuerte. Es curioso también, ¿no?, cómo los cuerpos de las mujeres aún siguen condicionados, pero tienen muchos más requisitos para que aparezcan como cuerpos válidos, y ya no solo para que se tengan en cuenta como cuerpos vivos, estamos hablando inclusive de los cadáveres, es decir, los cuerpos de las mujeres, la lucha por llevar un censo adecuado de cuántas muertes se han realizado por feminicidio y por violencia de género, parece una lucha imposible. Porque habría que contabilizar estas muertes como muertes que forman parte de una violencia específica. Entonces nos damos cuenta que incluso los cuerpos sin vida, los cadáveres, también están pasando por una lucha por reconocimiento para que sean unos cuerpos válidos. Y bueno, ya otro ejemplo de cómo sí pueden haber victorias en un plano ontológico en la lucha política, me parece, es el ejemplo de Argentina con la ley de identidad de género, que reconoce el derecho a todas las ciudadanas y ciudadanos de aparecer en su carnet de identidad y realizar todas las actividades cívicas con el género que hayan escogido sin discriminación alguna. Es un ejemplo perfecto de cómo se ha debatido ontológicamente en el Parlamento, en la Asamblea Argentina, qué se entiende por cuerpo, cómo estamos considerando los cuerpos, y se ha transformado en ley, justamente. Bueno, una vez que ya tuvimos un ejemplo de cómo se puede tratar un problema político usando los conceptos de ontología y epistemología, vamos a pasar al segundo, que sería la conceptualización de la ciencia exclusivamente como espacio racional y las consecuencias políticas de ello. Muchas de las cosas que voy a decir ahora ya las dije anteriormente en el Congreso de Noviembre Feminista, pero las voy a rescatar y me voy a enfocar específicamente en cuáles son las consecuencias políticas de ello. Bueno, nos encontramos con que la ciencia moderna se ha conformado a través de un discurso enmarcado nuevamente por un dualismo donde los papeles de lo que se entiende hegemónicamente por masculino y femenino vuelven a estar presentes. Las epistemólogas feministas han cuestionado los fundamentos mismos de la ciencia, mostrando que el discurso de la racionalidad científica moderna y por tanto su práctica, lejos de encarnar los valores epistémicos de objetividad, neutralidad, imparcialidad, se encuentran afectados por distintos factores sociales como son el género, la raza, la clase, la religión, etc. Concretamente hablamos de un sistema género-ciencia en el cual la ideología de género y la racionalidad científica se retroalimentan. Entonces, dentro de este sistema se establece una división de trabajo a través de la dicotomía razón-sentimiento. El terreno de lo racional se define como el espacio del hombre, siendo la ciencia su lugar por excelencia, mientras que todo lo relacionado con los sentimientos y las emociones se relega a las mujeres.
La posición dominante en la ciencia ha sido la de la racionalidad científica, que califica a la ciencia como un saber autónomo y progresivo que cada vez está más cerca de describir la realidad tal como es. De esta manera, la separación entre objeto y sujeto en el plano político, en el plano científico, se ha conceptualizado como la separación entre mente y naturaleza. Entonces, la mente ha sido descrita en términos masculinos como desinteresada, objetiva y dominante, mientras que la naturaleza se ha definido bajo las características de lo femenino, es decir, como un objeto desanimado que puede ser sometido y dominado. Lo que nos encontramos justamente es que la dominación y la posesión, incluso la destrucción, aparecen como requisitos epistemológicos y ontológicos indispensables para llegar a resultados y análisis correctos. Voy a citar a Francis Bacon en la obra del nacimiento masculino del año 1653, donde él plantea que la necesidad es fundamental una ciencia masculina y viril. Entonces, habla de un maridaje casto y legal entre mente y naturaleza. La naturaleza, dice, va a ser la novia, la que quiere ser dominada, conformada y sometida por la mente del científico. Es curioso, ¿no? Porque luego en el año 1964, Richard Feynman, el físico, cuando va a recibir el premio Nobel, él afirma que la primera teoría le pareció tan evidente que se enamora de ella. Y como suele suceder cuando uno se enamora de una mujer, solo es capaz de descubrir sus defectos posteriormente. Años más tarde encontró una nueva teoría, convirtiéndose así la anterior en una anciana dama cuya única utilidad ha sido la de ser una buena madre y dar buenos hijos. Nos damos cuenta cómo este discurso está constantemente operando. Claro, son metáforas, no significan nada, no, por supuesto que significa, porque hemos decidido usar mayoritariamente este tipo de metáforas frente a otras. Todo este discurso, donde aquello que es considerado femenino se posiciona como objeto y nunca como sujeto de conocimiento, y donde las características emocionales de lo femenino deben ser descartadas del ámbito de lo racional, trae consigo consecuencias políticas importantes. Tiene efectos históricos discriminatorios, como expulsar a media población del ámbito científico. Recordemos, por ejemplo, en España, las mujeres fueron aceptadas en las universidades recién en el año 1910. Pero es que además tiene efectos constitutivos importantes en toda la sociedad. Entonces, la ciencia es el ámbito más importante de desarrollo. Y si está atravesada por un discurso de violación y dominación, la sociedad civil se va a acostumbrar a entender la naturaleza en esos términos. Y nos encontramos con que vemos la naturaleza como algo que podemos destruir, que está para servir a nuestras necesidades, y esto nos ha llevado hoy, por supuesto marcado en un contexto histórico-social, a graves problemas medioambientales a los graves problemas medioambientales que estamos enfrentando ahora. Y por último, esto también es muy curioso, es que afecta a la investigación en sí misma. Entonces, cuando se rescata el concepto de descubrimiento frente al contexto de justificación, la epistemología feminista ha demostrado cómo muchas teorías, especialmente dentro de la biología, poseen grandes sesgos androcéntricos que han empañado completamente los resultados científicos y han generado teorías erróneas. De esta manera, gracias a una nueva manera de entender la epistemología, nos hemos dado cuenta de que es importante no definir la ciencia exclusivamente como un espacio racional, que las pasiones y las emociones inevitablemente van a estar presentes, y así podemos hacernos cargo mejor de este asunto y intentar que la ciencia tenga unos resultados más adecuados. Bueno, con estos dos problemas, que este segundo se vio de un modo más superficial, ya quisiera cerrar. Lo primero que quiero rescatar para las conclusiones es algo que Butler llama el no pensamiento en nombre de lo normativo. Entonces ella plantea que una de las condiciones de supervivencia de los marcos hegemónicos actuales es promover el no pensamiento, es decir, la carencia de crítica, de reflexión, etc., en nombre de lo normativo. Es mejor seguir lo que el sentido común nos marca, lo que la tradición ha marcado, lo obvio, antes que detenerse a pensar en determinados conceptos filosóficos. Como dijimos anteriormente, el pensamiento puede poner en movimiento ese exterior constitutivo del marco y romperlo. Entonces, en palabras de Butler, juzgamos un mundo que nos negamos a conocer y nuestro juicio se convierte en un medio para negarnos a conocer ese mundo. Es decir, estamos constantemente omitiendo opiniones, conformando nuestros juicios sin conocer exactamente cómo está conformado ese mundo, y es que además los juicios que realizamos se convierten en un medio para negarnos a conocer. No queremos pasar por la reflexión, no queremos pasar por el análisis. Es fundamental, esas son herramientas que deben manejar los ciudadanos para que se detecte qué tipo de discurso normativo está operando y a qué responde. Entonces, actualmente la epistemología y la ontología dominante se conforman alrededor de tres conceptos fundamentales: el esencialismo, el determinismo y el dualismo. Y aquí me gustaría detenerme para que se entienda exactamente, ya que vimos
un poco los problemas, ahora sí, exactamente en qué consiste esta epistemología y esta ontología hegemónicas. Entonces, la primera que pasa, lo que uno puede, como una de las maneras de detectar cuando está operando este tipo de ontología o epistemología es cuando las realidades se describen en términos fijos, inamovibles, descontextualizados, y siempre se enmarcan los problemas que se quieren tratar a través de pares binarios que imposibilitan el pensamiento más allá de los límites que estos marcan. Entonces, los marcos hegemónicos han planteado un escenario descontextualizado donde los sujetos, esencial y principalmente racionales, son dueños de sus sentidos y de sus afectos. Entonces, a través de un examen, por ejemplo, del modo cartesiano, el hombre puede y debe controlar las pasiones para que la razón alcance la mayor claridad y transparencia. Entonces, son estos criterios epistemológicos los que han permitido establecer determinadas jerarquías ontológicas donde la vida de aquellos sujetos considerados más racionales tiene más valor que las otras. Butler propone un replanteamiento epistemológico y una nueva manera de entender la ontología a través de lo social. La epistemología, como vimos anteriormente, debe tener en cuenta ese proceso de reconocimiento de vidas, donde está la aprehensión, la reconocibilidad y el reconocimiento. Y esto nos va a permitir pensar más allá de los polos binarios y excluyentes razón-emoción, naturaleza-cultura, sujeto-objeto. Por otro lado, lo que nos dice Butler es que deberíamos plantear una ontología social y ella habla del concepto de precariedad. Entonces, las vidas son precarias en la medida en que dependemos socialmente de los demás, tanto de aquellos que conocemos como de aquellos que no conocemos. Entonces, la precariedad debe ser vista como una condición universal del ser humano que señala a la misma vez tanto la posibilidad de una amenaza, somos vulnerables, como la posibilidad de la salvación. Y a través de esta manera, Butler rescata el cuerpo. Dice, si las vidas son precarias es porque los cuerpos son dañables, es decir, somos vulnerables, dependemos de los demás, y los demás nos pueden tanto matar como salvar. Por eso es importante que la ontología que tengamos no sea una ontología individualista, sino que rescate siempre esta condición social que tenemos como seres humanos. Entonces no se puede concebir un ser aislado capaz de desarrollarse por sí solo. No dependemos meramente de nuestra razón. Y esta no es definitivamente el rasgo ontológico ni epistemológico fundamental de los seres humanos. Entonces, por el contrario lo es nuestra dependencia absoluta hacia los demás para sobrevivir y construir nuestra vida. Es importante siempre tener en cuenta esta vulnerabilidad intrínseca de los seres humanos a la hora de pensar y reflexionar problemas políticos. Ahora, no es imposible romper con los marcos, pero lo que debemos y podemos hacer siempre es ponerlos al servicio de la vida democrática. Pero para esto el primer paso es conocerlos. Y podemos cerrar diciendo epistemología antes que nada. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya servido de algo.